Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, sean bienvenidos a Sin Manual. Muchísimas gracias por sus comentarios, escritos, cuando me ven en persona, en fin. De verdad que muy contenta porque lo que buscamos es convertirnos en una ventana que alivie, en una ventana que serene, en una ventana que ofrezca herramientas para hacerle frente a la vida bonita cuando es luminosa y a la vida exigente, a la vida dura cuando nos toca esa parte que también es, porque somos luz, somos sombra y en Sin Manual lo que te invito es a borrar todos los estereotipos, lo que tenemos anotado en ese manual que tal vez no nos ha hecho tan felices y nos abramos a la experiencia de la vida conociendo casos como el que hoy vengo a presentarte. Y para ello me voy a Panamá. En Panamá está Sabrina Murillo, una venezolana que lleva ya bastantes años fuera del país, que va a compartir con nosotros un gran testimonio. Ella es conferencista internacional, inspiradora, tiene su cuenta en Instagram. Sabri, gracias por estar en Sin Manual. No, gracias a ti por la invitación, de verdad que me encantan estos espacios, sobre todo cuando uno puede como traspasar fronteras y es una gran oportunidad también para que mi historia pueda llegar a dar un poquito eso que decías tú, de que a veces en nuestra vida pasamos por momentos de luz, a veces pasamos por momentos de oscuridad. Y si mi historia puede ayudar a una persona que esté pasando por un momento de oscuridad, tal vez a darle como una chispita o tal vez una herramienta, algo de esperanza, pues siempre estoy a la orden para esas cosas. Qué maravilla, qué oportunidad tan bonita y estoy segura que eso va a ocurrir. Bueno, comencemos con tu historia, qué te ocurrió, por dónde quieres empezar a narrarnos esta actitud heroica que has tenido después de un suceso bastante rudo que te tocó estando bastante joven. Entiendo que hace alrededor de unos 5 años. Más o menos, sí, ya, de hecho, este mes se cumplen los 6 años y voy a empezar contando un poco qué fue lo que sucedió y de ahí podemos partir la conversación. Pero fue aquí mismo en Panamá, yo si bien soy venezolana, llevo mucho tiempo viviendo aquí y fue ya se van a cumplir los 6 años, un día normal y corriente, íbamos a ir con mi familia a tomar café, ese era el objetivo de esa salida. Estábamos en un carro saliendo del edificio, de mi edificio. Mi padre, mi hermanita menor, mi novio de ese momento que ni siquiera era de aquí, mi novio era tico y estaba visitándome porque estábamos haciendo una relación a distancia y yo estaba en el carro, nosotros cuatro salimos con la intención de ir a tomar café. Lo que no sabía es que ese iba a ser como el comienzo de una tragedia, de mi propia pesadilla y algo que me perseguiría por el resto de mi vida. Sí tenía 20 años, muy joven, y lo que sucede es que este carro cae del cuarto piso de estacionamiento del edificio. No sé la altura, pero del cuarto piso, y por supuesto se produce un choque muy grande, un estruendo bueno, yo no lo sé porque obviamente no me acuerdo, pero según dicen, eso sonó casi que todos los metros radiales que estaban cerca, que se escuchó mucho el estruendo, por supuesto, y ahí fallece mi padre, fallece mi novio, fallece mi hermanita, única hermana, y quedo yo de milagro, de puro milagro, viva, pero casi viva, o sea, muy cercana a la muerte porque tuve una lesión cerebral que es un milagro que yo esté aquí hablando y hablando también, primero porque fue una lesión muy grande, de hecho perdí un pedazo de cráneo y tuve también una lesión medular. La lesión medular lo que hace es que quedas paralizada para siempre del punto donde tienes la lesión hacia abajo y lo mío fue paraplegia, es decir, que no puedo mover ahora las piernas y por eso estoy en una silla de ruedas.
A ver, básicamente. para comprender un poquito, acá en Venezuela no tenemos esos estacionamientos. O sea, en Panamá entiendo que los estacionamientos son aéreos en la mayoría de los casos, no son, Hacia arriba. no van al sótano, sino que son de niveles. Y me estás hablando de que se montaron en el carro y en lugar de que el carro se dirigiera a la salida del estacionamiento para bajar, salió a un hueco y cayó en caída libre 4 pisos al asfalto. Así es porque justo los estacionamientos no son sótanos, son hacia arriba y no es que íbamos muy rápido, íbamos a una velocidad acorde a un estacionamiento, eran 13 kilómetros por hora si no me equivoco y entonces claro, es como un círculo, por así decirlo, hacia abajo, uno va Claro. dando vueltas para salir y lo que realmente sucedió es que si bien el carro iba súper lento, la pared, la estructura de ese edificio era y sigue siendo un falso gypsum, ¿no? Entonces tú ves, si tú tocas esa estructura, es como del falso este aluminio metálico, como para preservar, supongo, la estética sobre la seguridad o para tal Wow. vez, no sé si ahorrarse unos billetes sobre la seguridad, ¿no? Y entonces eso fue lo que básicamente no tenía ni el mínimo tope sí, Protección. eso, de protección, no, no lo tenía, no lo tiene. ¿Manejaba tu papá? Manejaba a mi hermana en ese momento. Mi papá estaba al lado, con Ok. ella, exacto, y nosotros dos atrás. Es decir, que después de esa tragedia, que además fue tan conocida en Panamá por la magnitud de lo que estamos hablando, muere tu papá, muere tu hermanita, muere tu novio, quedaste tú con tu mamá, las dos solas. Quedé yo con mi mamá, que yo digo que también es otro milagro, es otra belleza, porque mi mamá ese día, casualmente, bueno, no existen casualidades, pero ella estaba en Venezuela, estaba visitando a mi abuela y a mi tía cumplía años y ella estaba en Venezuela, así que menos mal, pienso yo que, obvio, qué horrible recibir esa noticia en otro país, bueno, en tu país, ¿no? Pero el tener que viajar con esa noticia y Wow, todo posible, pero menos mal que no estaba aquí, porque si ella hubiera estado aquí, ella hubiera estado en el carro, lo más probable. exactamente. Y una vez que ocurre esto, ¿cuánto tiempo estuviste inconsciente? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso, Sabri, hasta convertirte en lo que eres hoy? Claro, porque tú me ves hoy o ves mis redes sociales y tú piensas, esta niña está volando, o sea, y no siempre fue así de fácil. Claro. Eso es lo que usualmente uno no se enfoca en como toda la historia de lucha, de trabajo, de dolor que hay detrás de una persona. Yo estuve cuando quedo hospitalizada, por supuesto, casi pierdo la vida, estuve 4 meses hospitalizada, sí, pero después de esos 4 meses, mi accidente fue en marzo, a mí me dieron de alta en julio de 2018 y luego todo ese año, o sea, todo 2018 y la mayoría de 2019, yo todavía estaba que sí en procesos de recaída, donde volvía a quedar hospitalizada, porque por supuesto no solo fue ese golpe, ese primer golpe de marzo 2018, sino que además quedaron secuelas, secuelas con las que tuve que vivir durante ese primer año, por así decirlo, más o menos, o año y pico. El tema cerebral, que dices que incluso te falta una parte, y los diagnósticos médicos versus lo que has logrado, ¿van al unísono o qué decía la ciencia ante tu caso? Es impresionante que por eso yo siempre digo que es una combinación, digo yo, una combinación de un milagro y una combinación de, por supuesto, también como que el esfuerzo que uno le mete, las ganas que uno le mete a sus metas y a lo que quiere, ¿no? Pero definitivamente cuando tuve esa lesión cerebral, lo primero que le dicen a mi mamá es, primero, lo más probable es que no sobreviva. Y si logra sobrevivir, lo que ellos decían que me iba a pasar a mí es que yo iba a vivir o en estado vegetativo o encamada. Así eran como las escenas que le daban a mi mamá de mi vida, de ahora en adelante, o digamos que en el mejor de los casos iba a poder
salir adelante, pero siempre dependiendo como de una enfermera o de un asistente, porque fue un golpe duro en la cabeza, que me afectó el habla, que me afectó la motricidad fina, ¿sabes? Entonces fueron como demasiadas cosas. No se habían dado cuenta de mi lesión medular hasta como 2 meses después, porque la gravedad de mi salud era tanta que primero tenían que salvarme la vida. Ya cuando me la salvan y se dan cuenta de la lesión medular, ahí es cuando le dicen a mi mamá, ah, y por cierto, además de todo esto, no va a caminar. No va a Dios caminar. santo. O Así es. sea, una tragedia desde todo punto de vista. ¿Cómo hiciste cuando te enteras que papá murió, que tu hermana, que tu familia murió, solo está tu mamá? ¿Cuándo te enteras, además de eso, cuándo te enteras del problema de la parálisis de tus piernas? ¿Cómo fue ese proceso? Porque, caramba, levantarse de algo tan aparatoso, pero además con el corazón vuelto trizas, ¿qué duele más? Esas pérdidas irrecuperables, las heridas físicas, la imposibilidad de caminar. ¿Cómo digerías todo eso? Sí, era una, o es, sigue siendo, porque es algo con lo que uno tiene que vivir siempre, ¿no? Pero una combinación, una división de corazón entre la pérdida emocional de tu familia y la pérdida emocional de tu cuerpo, tu vida, tu independencia, tu juventud, porque muy joven, ¿no? Mira, es muy curiosa esa historia de cuando yo me entero, porque si bien yo estaba súper consciente, ya yo estaba alerta, de hecho fue toda como una logística para contarme lo que había sucedido. De hecho, los doctores, no, los médicos no le recomendaban a mi mamá que fuera tan seguido, tan cerca del accidente para que yo me recuperara en salud. Y ya cuando me estabilicé, que me lo dijeron, dice mi mamá, y digo dice mi mamá porque yo no me acuerdo, gracias a Dios, que ese es otro milagro, no me acuerdo, a pesar de que estaba consciente, que yo lloré, que yo grité, que yo lo escuché, pero ya, y yo de eso no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo del día en que me dijeron esto va a pasar, o yo tampoco me acuerdo del día en que abrí los ojos en el hospital y me di cuenta que estaba en un hospital. Es muy curioso, creo que en las películas te lo ponen, te lo pintan así como que abrió los ojos y se dio cuenta y no. Lo mío fue un poco más como poco a poco, o sea, yo me iba dando cuenta de cosas, como que mi mamá se tenía que ir porque tenía que ir a misa, de repente yo veía que las amigas de mi hermana estaban ahí, pero no dejaban entrar a mi hermana, pensaba yo. De hecho, por mucho tiempo yo les escribía cartas de, ¿por qué no estás aquí? Te extraño, ven a visitarme y todas estas cosas. Caramba, que, claro, pensando que ella se había salvado al igual que tu novio, al igual que tu papá. Y por ahí hay cartas escritas para ellos de, no te preocupes, yo estoy bien, estoy aquí, me van a operar, pero, o sea, como que yo estaban otras definitivamente. Claro, y además el tema cerebral pues tampoco ayudaba de cara a la recuperación a comprender la magnitud de algo Sí, inexplicable. Tu sí, sí, mamá, sí. Mi mamá. cuando uno está en un proceso difícil de salud, bueno, todos piensan en uno, pero qué duro para el que está acompañando, para el que daría su vida por la tuya, para quien además cargaba el dolor de la muerte de su hija, de una hija, de la muerte de su compañero, y verte así. ¿Cómo hizo tu mamá? Es admirable el rol que ella cumplió. Lo es definitivamente. Yo siempre pienso que aquí la gente que me dice y me ve y me dice, Sabrina, tú sí eres fuerte, tú eres resiliente. Y yo puedo serlo, pero mi mamá es otro nivel. O sea, esa mujer es un palo de mujer. El haber recibido esta noticia, como te digo, en otro país, estando en Caracas, mira, te tienes que venir ya porque pasó esto y tu hija, tu esposo, el novio de tu hija, que estaba aquí de visita, además tuvieron que venirse los papás de Costa Rica a buscarlo. Y tu hija, tu otra hija, pues no sabemos si va a morir mi mamá. Imagínate, ella dice que ella tuvo que dividirse en esta misma división que hablamos nosotros, en hacer el duelo, o sea, ella no podía estar el 100% en ninguna de las dos, ni 100% haciendo el duelo ni 100% tampoco como enfocada en Sabrina, en que Sabrina saliera de salud, pero
demasiado, también como su tenacidad, su capacidad de aceptar de alguna manera lo que había pasado, empoderarse para tomar las mejores decisiones, para saber decir si firmar o no firmar que me operaran, Wow. si ir a este hospital, al otro, ¿sabes? Como que esa claridad mental que ella tuvo que tener en ese momento, yo lo admiro mucho. No, y que seguirá teniendo, y que sigue teniendo todos los días de su vida. Y tal como dices, tú eres reflejo, tú eres hechura de esa valentía y de esa fortaleza de tu madre. Además, Ella. emigrantes en un país que no es el país de ustedes. El tema económico, o sea, estamos hablando de una fortuna para lograr recuperarte. Porque claro, tu fortaleza, tus ganas de vivir, tu empeño, tu terquedad han sido maravillosamente importantes. Pero si tú no tienes ese hospital, esos equipos y esa cantidad de atención, pues quedas a Bueno, mitad de camino. O sea, ¿cómo hicieron? ¿Tenían recursos para cubrir todo eso? te voy a contar porque esa parte es maravillosa. Yo creo que eso es lo más espectacular de mi historia, que a Wow. pesar de que fue un caso extremadamente horrible y feo y triste y lleno de muerte y dolor y todo esto, lo que la gente recuerda de ese caso, pienso yo, por lo menos lo que yo recuerdo, no es la muerte, no es la tristeza, no es la oscuridad, sino la solidaridad de todo el pueblo, y no solo panameños, sino de panameños, extranjeros, todos los que viven aquí en Panamá. Panamá es un país muy pequeño y esa noticia pues fue muy grande, recorrió todo el país y de ahí se unió todo un país para hacer que Sabrina y María Luisa saliera adelante. Eso fueron campañas de concientización, no de concientización, mentira, de recaudación de fondos, de recaudación de oraciones, de apoyo, de Fuerza Sabri, porque ese fue como el hashtag que estuvo presente en ese momento. Fuerza Sabri, a mí me llegaban videos de desde niñitos hasta adultos, hasta personas que no conocía, ¿sabes? Que me pareció impresionante y esa fuerza, esa como que ese apoyo se sentía de una manera u otra, o sea, a pesar de que yo no estaba allá afuera, yo sentía esas buenas vibras de gente dándose todo para apoyarme, para ayudar a una persona desconocida para ellos, ¿sabes? Entonces siempre el amor, ahí es la lección, que el amor triunfa sobre la muerte. La solidaridad es más pesada que cualquier cama de hospital. Entonces, eso es como lo que me queda, la esperanza de que en el mundo hay más personas buenas que personas malas. Qué belleza. O sea, tú me quieres decir que toda la recuperación fue costeada de esa manera gracias a la solidaridad de panameños y de extranjeros que conocieron tu historia. Así fue, bueno, yo, gracias a Dios, estaba asegurada. Esa fue una gran ventaja, ¿no? O sea, como para respirar nosotros, sin embargo, a pesar de que la parte como de los hospitales fue cubierta por el seguro, luego de ahí vienen todo el tema de la recuperación de terapia física, de terapia psicológica y psiquiátrica, que no hay que dejarla Ah, por atrás, porque por supuesto, ¿no? Toda esta parte de la recuperación de, bueno, como dices tú, los gastos de que sí, silla de ruedas, cama hospitalaria, o sea, no te puedo explicar la cantidad de cosas que tuve que adaptar en mi vida, la remodelación de un cuarto, la adaptación de, y bueno, luego podemos ir a eso de lo que soy ahora, pero adaptación de un carro para que yo pudiera manejar 5 años después, por supuesto, pero ves, me estoy adelantando, pero todo eso sí fue gracias a la solidaridad de la gente. qué hermoso. Y tu cuenta en Instagram pues sigue con ese título Fuerza Sabri. La verdad que se las recomiendo. Sí. Es hermosa y cada día te ves más fuerte, cada día pues mostrándole a la vida que no te rindes y que ese es el secreto. ¿Te has llegado a preguntar por qué te salvaste de semejante tragedia? Uf, 1800 veces. Yo al principio lo que siempre me preguntaba, le preguntaba a Dios, en verdad yo peleaba mucho con lo que había pasado, por Claro, supuesto, creo que uno siempre se pregunta como, claro. ¿por qué a mí? Y yo me sentía, claro, tenía o tengo, supongo, el síndrome del sobreviviente, que es ese que te hace sentir culpable de, porque fui única sobreviviente, ¿no?
y el sentir la culpa de por qué yo era novia de Abel, porque si no hubiera sido novia, él no estuviera acá, no hubieran sido dos familias totalmente rotas, sino una, o el por qué mi hermana tenía que fallecer y no yo, si mi hermana tenía muchos más amigos, era mucho más sociable, o yo no sé, era mucho más buena, ¿sabes? Todas estas trabas que uno se pone en la cabeza de que por qué, hasta que yo decidí, y por supuesto no fue de la noche a la mañana, porque suena muy fácil, como que hasta que yo decidí, no, Sí. hasta que luego de haberlo peleado tanto, primero me cansé de pelear, me agoté, no llevaba a nada el tratar de pensar qué había pasado, cómo había pasado, si esto, si aquello, no iba a cambiar lo que pasó. Y segundo, entonces reformulé esa pregunta de por qué a mí, aún para qué a mí, aún qué debería hacer yo con esto, aún esto no puede quedar así en vano. Así es. Bueno, qué hermosa manera, Sabri, querida, de terminar este capítulo. El maravilloso para qué. ¿Para qué me Es ocurrió esto? Y tener ese pacto de honor con el para qué, honrarlo cada día y cada día de tus conferencias, cada día de tus presentaciones, estás honrando a tu papi, a tu hermanita, a Abel y estás honrando a la vida. Vamos a así. terminar en este momento este capítulo y bueno, por supuesto, sigue ahí para la segunda parte porque justamente vamos a conocer a la Sabri resiliente que se ha presentado en escenarios nacionales, es decir, en Panamá, escenarios internacionales y que llena de luz el lugar donde habita. Gracias, Sabri, y ya continuamos, ¿ok? No, muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, queridos amigos, y les comentaba eso, ¿no? Que este testimonio estoy segura que va a tocar sus corazones y que va a inspirar. Porque, bueno, si te imaginas una tragedia, creo que, como siempre dicen, la realidad supera la ficción. O sea, algo más trágico que esto. Y sin embargo, aquí hay luz. Aquí no hay tinieblas. Aquí hay luz y mucha para compartir en el corazón y en la vida de Sabrina Murillo. Gracias por estar ahí y quédense. Y me imagino que en lo que estrenemos el segundo capítulo, pues usted lo va a ver corrido, porque de eso se trata en Sin Manual. Hasta la próxima.